Muy buenos días, qué gusto podernos conectar otra vez a través de nuestro canal. Un abrazo para todos a la distancia, deseando las más abundantes bendiciones de Dios para sus vidas. Quisiera invitarles en esta hora para que entremos en materia. ¿Y qué tal si elevamos una oración a nuestro buen Dios y pidiéndole que sea Él el que esté con nosotros, acompañándonos y guiándonos y hablándonos? Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tu infinito amor, tu misericordia que es tan grande, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de venir delante de tu presencia en esta mañana. Recibe, Señor, toda nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, reconociéndote, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Señor sobre nuestras vidas. Y pidiéndote, Señor, que ministres también a nuestros corazones y que tu dulce Espíritu Santo esté acompañándonos y guiándonos en esta hora, hablándonos con tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bienvenidos a todos los que ya están conectaditos después de este tiempo de alabanza y exaltación a nuestro buen Dios. Vamos a la palabra de Dios. Y hoy quiero que estudiemos Primera de Timoteo en el capítulo 6, en el verso 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Hoy vamos a estar hablando del tema de nuestras finanzas en tiempo de adversidad. El manejo de nuestras finanzas en tiempo de adversidad. Dice la palabra, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Creo que tiempos como los que estamos viviendo de adversidad y dificultad, es importante que aprendamos a administrar las bendiciones que Dios nos da, que podamos administrar los recursos que tenemos a disposición. Dios nos ha dado unos recursos. Dios ha puesto en las manos de todo ser humano en este universo unos recursos con los cuales disponemos, pero también de los cuales tenemos que aprender a administrar. Y en estos tiempos que son adversos, que tenemos escasez, que hay dificultades, pues es importante que aprendamos, que seamos sabios en esa administración de esos recursos. Y depende cómo nosotros usemos el dinero que Dios nos da y las bendiciones que Dios nos da, pues esto será una bendición para nuestras vidas o se convertirá también en una maldición. Y si somos sabios, pues vamos a poder ser y tener la bendición. El hombre puede ser señor del dinero, pero la idea es que no sea el dinero el señor del hombre, que el dinero pueda trabajar para nosotros y no nosotros trabajar para el dinero, que nosotros podamos entender que el Señor nos puso a nosotros como señores de los recursos, como administradores de los recursos. Pero lamentablemente hoy día muchas personas se convierten en esclavas de los recursos, del dinero, y no saben administrar. Y hoy queremos aprender de eso porque creo que en estos tiempos de adversidad necesitamos aprender y necesitamos saber estas cosas que necesitamos manejar para que pues las cosas no se compliquen aún más. Muchas personas en estos tiempos toman decisiones apresuradas, toman decisiones a la ligera y luego van a verse en problemas financieros. Y es importante que comprendamos que el manejo del dinero tiene consecuencias espirituales. Cuando una persona se convierte a Cristo, cuando venimos al Señor, nuestra vida es transformada. Dios empieza esa obra en nosotros. Por eso dice la Biblia, el que empezó en nosotros la buena obra la perfecciona. Y es una obra que va siendo transformada en nosotros. Vamos siendo transformados en nuestra vida personal. Y somos esas nuevas criaturas que nos dice 2 Corintios 5:17. Sin embargo, el problema se presenta es cuando muchas personas siguen manejando sus finanzas, o sea, esta área como que sienten que no es la que debe ser influenciada por Dios
y seguimos manejando las finanzas al modelo que teníamos antes sin Cristo. Muchas veces muchos errores, muchas equivocaciones, muchas cosas sin sabiduría. Y es importante que entendamos que las finanzas nuestras también hacen parte de ese cambio y de ese proceso de transformación en nuestras vidas. Y depende cómo manejemos nosotros nuestras finanzas y negocios. Esto tiene, por supuesto, una estrecha relación con nuestra vida espiritual también. No podemos dejarla de lado porque somos un ser completo que es el que tiene que ser transformado. La Biblia nos habla de una serie de principios para que nosotros tengamos en cuenta en cuanto a la administración de los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Y por eso quiero hablarles de eso. Por eso es que quiero centrarme hoy en esto, porque son tiempos donde se necesita mucha sabiduría, donde necesitamos tener el conocimiento, donde necesitamos tener la habilidad para administrar con sabiduría lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos. Y primer aspecto que yo quiero enseñarle hoy, y para muchos de pronto sea recordarles, es no se endeude. No se endeude. La cultura en la que vivimos nosotros es una cultura de deudas. Nos hemos dejado llevar en esa cultura de adquirir esos hábitos erróneos, incorrectos, de vivir endeudados. Y por eso tenemos que cambiar estas cosas. Este tema de las deudas ha llevado a la gente a vivir esclava. Y por eso muchas personas, aunque ya se acabó la esclavitud de que hace muchos siglos existía, pero lamentablemente hoy día seguimos siendo esclavos y estamos siendo esclavizados por causa de las deudas. Y no estamos en esa libertad en la cual el Señor nos ha prometido que vivamos. Él mismo, la palabra de Dios dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando estoy hablando de abundancia, no estoy hablando de que estemos abarrotados de cosas, sino cuando hablamos de esa abundancia estamos hablando de una vida libre de opresiones, de deudas y libre de cosas que nos pueden afectar. Por eso la palabra también dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es importante que nosotros entendamos esa libertad en la que Dios quiere que vivamos como creyentes. Pero esa esclavitud precisamente es debido a que no hemos sido buenos administradores, no hemos sido sabios en eso, nos ha faltado la sabiduría en la administración. Pero yo quiero que hoy usted aprenda. Estamos comenzando este nuevo año, apenas estamos en febrero y usted debe terminar el año 2021 muy bendecido y necesita aprender estas cosas que están en la palabra de Dios para que esto le ayude, y más en este tiempo que estamos con este virus y esta adversidad que tiene cierta parálisis en la economía. Por consiguiente tenemos que revisar todos estos aspectos. Dios no desea que como hijos estemos endeudados. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 22, en el verso 7: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Cuando una persona toma prestado, se convierte en siervo de aquella persona que le ha prestado. Entonces, si es siervo, pues se convierte siendo en un esclavo de eso. Entonces, endeudarse es uno de los principales errores en cuanto al manejo del dinero. Por supuesto que hay cosas en las que es necesario endeudarnos, pero hay que tener la precaución, y este no es el tiempo para endeudarnos. Este no es el tiempo para asumir esos retos o aquellas cosas que tal vez en otro momento, cuando usted tiene un salario estable, cuando sus finanzas son estables, pues de pronto esos son los tiempos, pero no es este el tiempo. Por eso es importantísimo que tengamos mucho cuidado con eso, para que no tomemos créditos en cosas que pueda que nos afecten a la postre y nos puedan perturbar y nos puedan generar un inconveniente en nuestra vida financiera, en nuestros recursos, en la administración de lo que Dios nos ha dado. Porque todo esto va a afectar nuestra tranquilidad y la paz que Dios quiere que tengamos. No es tiempo entonces para que
nos endeudemos. En el Antiguo Testamento, el estar sin deudas era una recompensa por la obediencia. Una persona que era obediente prácticamente no estaba en deudas. Yo quiero leer algunos versos del capítulo 28 de Deuteronomio. Voy a leer el verso 1 y 2 y el verso 12. Todo este capítulo nos habla de este aspecto también, de las bendiciones. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice el verso 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, una de las cosas que nos habla aquí es que la obediencia por consecuencia trae bendición sobre nuestras vidas. Hay bendición, Dios ha prometido que hay bendición. Verso 12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Note que aquí una de las cosas que nos está diciendo es que no vamos a necesitar pedir prestado, sino que por el contrario vamos a poder prestar. Si bien es cierto, hay momentos en que nosotros podemos, cuando estamos, por ejemplo, adquiriendo una vivienda, adquiriendo una propiedad, pues uno puede pedir prestado sabiendo que uno va a poder responder. Pero como les he dicho, este tiempo es un tiempo de más bien estarnos un poco quietos en eso. Y también cuando hay desobediencia, esto se convierte en una maldición. Dice Deuteronomio en el mismo capítulo 28. Veamos el verso 15 y también voy a leer luego el 43 y 44. Verso 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La desobediencia también trae maldición y acarrea consecuencias en nuestra área financiera, en nuestra economía. El verso 43 y 44 dice: el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Cuando hay desobediencia en nuestras vidas, note usted que también aquí la palabra de Dios nos dice que somos cola. Y así hay muchas personas hoy día que lamentablemente están en esa condición de estar en una condición que no es favorable por causa de ser desobedientes en la palabra de Dios. Segundo principio, y es que la deuda compromete el mañana, el futuro. Debemos tener mucho cuidado. Cuando nos metemos con una deuda, asumimos que vamos a tener el dinero para pagarla. Asumimos que vamos a poder responder con esa obligación. Se los he dicho en otros mensajes, en estudios anteriores. ¿Quién sabía de esta pandemia que íbamos a tener? Y tal vez muchas personas, sin acudir a Dios, sin consultar con Dios, asumieron deudas, asumieron compromisos, simplemente confiados en que tal vez sus finanzas estaban marchando divinamente, tal vez en su empleo estaba bien, pero no pensaban que iba a haber un bajón en la economía por causa de este virus. Nadie lo sabía. Y ahí es donde es importantísimo que nosotros siempre consultemos y estemos en esa dirección de Dios en todas las cosas. La palabra nos advierte en el libro de Santiago lo siguiente: Santiago capítulo 4, verso 13 al 15 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué importante es que nosotros siempre podamos tener esa dirección de Dios en lo que hacemos. Porque las deudas comprometen el mañana y usted no sabe el mañana. Por eso es que cuando usted se va a endeudar, lo primero que tiene que tener es la dirección de Dios. Si usted va a comprar su apartamento, si usted tiene la dirección de Dios, pues usted va a estar confiado. Si Dios le aprobó, si Dios le dijo sí, hágale porque yo le voy a respaldar, pues usted debe confiar en eso. Pero es importante que en este tiempo tengamos mucha precaución, mucho cuidado, porque son tiempos difíciles, son tiempos donde
hay una escasez en la economía y eso nos demanda que nosotros seamos también sabios. El Señor nos dio sabiduría. La Biblia dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala, que Dios se la dará. Así es que si estamos faltos de sabiduría, pues pidámosle a Dios para que podamos ser sabios en las decisiones que vamos a tomar en estos tiempos que estamos teniendo adversos. Tercera cosa, lo que producen las deudas. Una de las cosas que producen las deudas es aflicción. Las deudas afligen. Una persona que está endeudada y que no tiene cómo responder en esa deuda va a estar preocupada, va a estar afligida, esto le va a producir estrés, esto le va a producir fatiga, esto le va a producir una cantidad de cosas en su vida que pueden afectarle en muchas otras áreas de su vida. En su misma salud empieza a haber afectaciones. Es importante que entendamos que estas deudas afligen la vida de la persona. Por eso hay que ser muy conscientes de las decisiones que tomamos. La única deuda que el Señor permite es amarnos unos a otros. Esa deuda sí la permite el Señor, la avala. Romanos capítulo 3 en el verso 8 dice, no debáis a nadie nada. El apóstol Pablo está diciendo allí, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa es como la única deuda que Dios está avalando, el que yo ame a mi hermano. Esa es la deuda que tengo con mi prójimo, amar a mi prójimo. Pero ¿qué más produce las deudas? La deuda produce desánimo. Saber usted que recibe un dinero, pero que así mismo como pueda que reciba ese dinero, hay que ir a pagar, hay que ir a cumplir unas obligaciones. O muchos que de pronto ni siquiera tienen cómo recibir el dinero. Porque tienen una deuda, pero pues de repente se quedaron sin trabajo, de repente su empresa flaqueó, su empresa no está produciendo, su actividad económica, lo que sea. Y ahora entonces no hay cómo poder pagar. Todo esto desanima, todo esto empieza a afectar la vida del ser humano y desmotiva y deprime a la persona. Pero también produce divisiones. Se producen divisiones. ¿Cuántas personas que tienen negocios, sociedades y estas deudas empiezan a generar divisiones? Estos problemas financieros empiezan a generar inconvenientes, empiezan a generar luchas, empiezan a generar contiendas y peleas. Muchas veces en el hogar también empiezan a generarse estos problemas en la familia. Empieza esa división entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, porque ya no hay para cubrir los gastos de la universidad, porque ya no hay para cubrir los gastos de colegio, porque ya no hay lo suficiente que antes se tenía para el alimento, la provisión, porque hay unas deudas que hay que pagar, porque de lo contrario entonces vienen los acreedores y se llevan o le quitan su apartamento, le quitan su carro, le quitan aquella propiedad con la cual usted contrajo esa deuda. Y ahí es donde empezamos a tener estos inconvenientes, crean divisiones. Otra cosa y es que se paga más y se recibe menos. Cuando tenemos deudas, entonces esos recursos que estamos recibiendo se convierten en menos recursos porque una de esa buena cantidad se está yendo para cubrir esas obligaciones. El proverbista dice lo siguiente, Proverbios capítulo 11 en el verso 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Por eso es que nosotros no podemos depositar nuestra confianza en las finanzas, en la riqueza. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios y siempre estar esperando en Él, que Él sea el que nos guíe y nos oriente. Y la forma como usted y yo manejamos el dinero afecta esa relación que tenemos con nuestro buen Dios. ¿De qué manera usted administra? ¿De qué manera usted maneja su dinero? De esa manera es que usted va a poder tener esa relación con el Señor. La Biblia dice en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en el verso 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Aquí nos habla en este texto que nos narra aquí la palabra de Dios, cuando habla de las riquezas injustas, habla de estas riquezas materiales, de estas riquezas que aquí en la tierra se pueden conseguir y se pueden lograr, que habla de esto material.
Y por eso está hablando aquí de estas riquezas injustas, porque pues hay tanta corrupción en medio de todo esto, pues que al fin y al cabo ese dinero ni siquiera a veces es tan pasado por tantas manos. Dice, pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La parábola de los talentos también nos ilustra este aspecto en el libro de Mateo capítulo 25 y verso 21. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es importante que nosotros tengamos un manejo responsable del dinero. Somos administradores de Dios. Y aquí el Señor está halagando a aquella persona que tuvo ese buen manejo de eso poco que se le entregó. Y muchas veces no somos buenos administradores de eso poco que tenemos, de eso que Dios nos ha dado. Si no somos fieles en lo poco, Dios no nos va a poder dar lo mucho. Si somos infieles y no sabemos administrar, si tenemos una mala administración de los recursos que Dios nos da, créame que Dios no va a delegarnos un poco más de eso. Es que es tan lógico. Si usted fuera el administrador de una empresa, cualquiera que sea, pero resulta que usted como administrador de esa empresa no da la talla y no puede administrar esos recursos que tiene a su disposición, sino que usted lo malgasta, usted no hace que se vuelva eso productivo, pues téngalo por seguro que no le van a encomendar más. Por el contrario, lo más probable es que lo corran del puesto, lo más probable es que lo quiten de esa función de administrador porque usted no está respondiendo a eso. Pues así hace Dios con nosotros también. Dios nos da unos recursos y para que usted y yo los podamos administrar. Pero a veces Dios no puede delegarnos más porque no somos fieles con lo poco que Dios nos administra, porque lo derrochamos, porque lo gastamos mal, porque lo invertimos mal, porque no sabemos sacar el provecho de eso que Dios nos da a administrar. En la parábola de los talentos encontramos que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y el que le dieron 1 fue el más pésimo de todos, el que más mal administró. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios nos va a dar de la manera en que usted y yo aprendamos a ser hábiles y sabios administradores. El cuarto punto son gastos inútiles. Si no hacemos gastos inútiles, evitaremos meternos en deudas. Hay cosas que a veces se hacen que no son necesarias, cosas en las que usted gasta que no necesita. Entonces es importante que voy a hablar de algunos aspectos de estos gastos inútiles. Gastar en necesidades básicas. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el verso 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es importante que nosotros comprendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo acá, y es que tenemos que aprender a gastar en lo que son necesidades básicas, en lo que son aquellas cosas que de verdad usted requiere y necesita, y no en aquellas cosas que son gastos inútiles. Y aquí yo quiero recalcar sobre algo, y es el cuidado que debemos tener con la gula o la glotonería. Si bien es cierto, aquí nos dice la palabra, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Es decir, que una prioridad en nuestras vidas es el tener pan en nuestra casa, el que haya esa provisión en la casa. Pero también es importante que entendamos que debemos tener cuidado con la gula o glotonería. Y si bien es cierto, Dios quiere que haya pan y haya alimento en casa, la gula es aquella desmedida manera de consumir alimentos, de comer cosas. Y hay personas que están comiendo y que gastan demasiado. Si bien es cierto, hay que tener el alimento en casa, hay personas que se exceden en eso y comen y nunca se sacian. Y eso es pecado, eso no le agrada a Dios. A veces como cristianos ignoramos eso, ignoramos que Dios no bendice, que Dios no está de acuerdo en que nosotros seamos glotones, en que tengamos la gula como un hábito en nuestras vidas.
Hay personas que tienen unos malos hábitos y uno de esos es precisamente eso, el estar comiendo desaforadamente, el estar comiendo en abundancia al punto que se deforman sus cuerpos y luego hasta la enfermedad viene también, producto de la gula. Mire lo que dice, voy a leerle varios textos que habla de eso. Proverbios 23, verso 20 y 21 dice lo siguiente: no estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón es aquella persona que es glotona, empobrecerán. Pues hermano, si usted está consumiendo mucho, si está gastando demasiado en comida, si es una persona que está comiendo todo el tiempo, pues usted está consumiendo más de lo necesario. Y dice aquí, el comilón empobrecerán. El bebedor y el comilón empobrecerán. Por eso es que aquellas personas que les gusta beber y el fin de semana gastarse el dinero en bebidas, por eso es que llegan a casa y no hay mercado, no tienen cómo comprarse una casa, no tienen nada, pasan toda una vida y llegan a viejos y no lograron nada en la vida porque su dinero se fue precisamente en beber y en comer. Y eso es lo que la palabra dice, el bebedor y el comilón empobrecerán. Y lo mismo el perezoso, porque aquí dice, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Aunque no estamos hablando de eso, pero todo esto hace parte. La pereza también hace parte preciso de este problema de las finanzas, de las deudas. La persona que es perezosa y no quiere trabajar, pues tiene problemas también en la economía. Proverbios 28:7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Proverbios 23:2 dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Atraviésate un cuchillo para que no tengas que comer, para que no tenga que estar ahí consumiendo y coma y coma y coma. Es importante que podamos entender estos principios que están en la palabra de Dios. Debemos entender que hay que hacer una distinción entre la necesidad y un capricho. Una cosa es esas necesidades básicas que tenemos y que cada persona tiene para vivir, comida, el vestido, la vivienda, son esas necesidades básicas. Pero esos caprichos son ya cuando se excede aquello, ¿no? Como el hecho de la glotonería o cualquier otra cosa que excede esa necesidad. Ok, queremos vivir, pero entonces queremos vivir en un lugar de estrato alto, queremos vivir o tener un vehículo con el cual no podemos cubrir ni siquiera los gastos del combustible y por estar simplemente aparentando cosas. Es importante que podamos comprender la diferencia entre cubrir esas necesidades básicas y el capricho. Veamos ahora unos criterios equivocados para gastar. Nosotros gastamos mal el dinero cuando compramos algo por estas razones. Una, estar felices al comprarlo. Ay, es que qué felicidad porque tengo el celular de última generación. Pero resulta que tengo compromisos, resulta que mis finanzas, mis ingresos no son lo suficientemente altos para poderlo cubrir. Y estamos gastando en cosas que no van a bendecir nuestras vidas. Es un criterio equivocado para gastar. El estar felices al comprarlo, ¡ay, qué dicha! Qué dicha que compramos un carro nuevo, pero resulta que compro ese carro nuevo, pero luego voy a estar viviendo y pasando trabajo para poder mantener ese carro o para cubrir esas obligaciones que tengo. El ostentar. Hay personas que son ostentosas. Y a pesar de que no tienen los recursos, pero quieren estar en ostentación todo el tiempo y quieren entonces ostentar con ropa, con las mejores chaquetas, con la ropa que se le vea la marca de la ropa, que el carro, por muchas cosas. O quieren ir al mejor hotel, las mejores vacaciones, al mejor lugar, pero resulta que no tienen los recursos o no tienen los ingresos que se pueden ajustar a poder cubrir aquellas cosas. Y queremos ostentar, queremos vivir en el estrato donde vive el familiar, donde vive algún amigo o alguna persona conocida y que tiene mejores condiciones. Pero como queremos ostentar, terminamos teniendo un criterio equivocado para gastar. También
para no quedarnos atrás. Como aquel hizo esa inversión, entonces también yo quiero. Y queremos estar haciendo cosas. Otros es para buscar aceptación de los demás. Qué terrible problema. Pero todos estos aspectos que estoy nombrando son cosas que afectan nuestras finanzas porque estamos tomando decisiones con un criterio totalmente incorrecto, con criterio equivocado. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso de aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Eso es insensatez. Y una persona insensata pues acaba con cualquier cosa que tenga, porque todo lo quiere gastar, a todo mundo le quiere gastar, porque quiere dar una apariencia, porque quiere vivir a todo dar, sin saber o sin tener la sabiduría para administrar. ¿Qué cosas nos hacen gastar mal el dinero? Vamos a hablar así rapiditamente de cosas que nos hacen gastar mal el dinero. Una de las cosas que, número uno, yo creo que es la publicidad, los medios de comunicación. Todo esto hoy en día nos están vendiendo cosas, nos inducen a adquirir cosas que tal vez no necesitamos. Y por eso es importante que usted deba tener cuidado con esto. La comparación, nos queremos parecer a otros, el lugar donde viven, la ropa que visten, lo que usan, etcétera, etcétera. Y es importante que no ponga atención a lo que los demás tienen. Esté contento con lo que usted tiene. Hebreos capítulo 13, verso 5, también nos da un consejo bien interesante. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Hágale ver a su alma, hágale ver a su vida los beneficios que usted ya tiene. El salmista dijo en el Salmo 103, verso 2, dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Otro aspecto, y es ceder al impulso de comprar. Para poder economizar debemos gastar controladamente. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 en el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta carne tiene impulsos y quiere que se satisfaga todo el tiempo. Proverbios 12:9 dice: más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Proverbios 13:7 dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Proverbios 21:17 dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Lo mejor que podemos hacer en estos tiempos de adversidad es restringir ciertos gastos no necesarios. Hay que restringir ciertos gastos. Usted debe restringir ciertos gastos. Usted tiene que examinar cómo está su economía. Usted tiene que ajustar su presupuesto. Revise en qué áreas puede ahorrarse unos pesitos. Examine usted y empiece a hacer algunos cambios en su vida. Empiece a organizarse. Empiece a mirar cómo puede usted cambiar tal vez algunos hábitos incorrectos. Empiece a ajustar. Recuerde que usted y yo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y por eso no podemos derrochar sin control. Tenemos que aprender a administrar sabiamente, tenemos que aprender a ser diligentes, cuidadosos en lo que Dios nos ha dado, para que asimismo también podamos ser bendecidos. Y mi amigo, si usted está escuchando hoy este mensaje y aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo quiero decirle, para usted también es esta palabra, pero todo esto es aplicable en la medida en que usted recibe a Cristo en su corazón y usted empieza a tener esa sabiduría que viene solamente de Dios. Y Dios es el que nos da la sabiduría. Dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el temor a Dios, el principio de la sabiduría. Y hoy más que nunca necesitamos de la sabiduría. Hoy más que nunca necesitamos que Dios nos haga sabios para poder administrar lo que Dios nos ha dado. Así es que yo quiero invitarle en esta hora para que usted haga una oración donde reciba a Cristo como su Salvador, donde usted entienda que Jesús es nuestro Salvador y que Él quiere cambiar y transformar, y Él quiere traer esa bendición a su vida, y Él quiere cambiar todo hábito incorrecto. Así es que repita después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido, Señor, y te pido perdón por todos mis pecados. Hoy abro mi corazón y te acepto como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Hoy yo te pido que tu Espíritu Santo me guíe
a conocer tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración usted ya recibió a Cristo en su corazón. Lo importante es que ahora empiece una relación personal con Dios. Queremos ayudarle a crecer en su vida espiritual. No dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, de nuestra línea de teléfono, de nuestro correo electrónico. Allí usted podrá ponerse en contacto con nosotros y con gusto estaremos dispuestos a ayudarle. Quiero terminar orando. Cierre sus ojos allí y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, que en estos tiempos que estamos pasando de adversidad, de dificultad, podamos administrar los recursos, podamos hacer cambios, podamos hacer ajustes, podamos revisar también y pedirle al Señor la dirección para que hagamos los ajustes y no tengamos que ver consecuencias, porque necesitamos la sabiduría. Padre, gracias te damos por este mensaje, por esta palabra, pero Señor, también oramos hoy diciéndote, Dios, danos la sabiduría para poder administrar los recursos que nos has dado, Señor. Que podamos ser esos buenos administradores, Señor. Que aprendamos, Señor, a administrar los recursos que pusiste a nuestra disposición. Señor, ayúdanos, no queremos endeudarnos, Señor. Pero si estamos endeudados, ayúdanos también, Dios, a poder revisar de qué manera podemos salir de deudas, de qué manera podemos hacer ajustes en nuestros presupuestos, de qué manera podemos, Señor, hacer cambios, de qué manera podemos organizarnos, Dios. Pero ayúdanos, Dios, danos la sabiduría. No nos dejes, Señor, cometer equivocaciones. No nos dejes seguir haciendo cosas apresuradas, Señor. Cosas que no te glorifican. Cosas, Señor, que son en nuestro afán, en nuestra ansiedad, en nuestro capricho. Y que, Señor, no bendicen para nada, ni testifican tampoco, Señor, de ti cuando estamos, Señor, quedando mal, cuando estamos, Señor, cometiendo equivocaciones o imprecisiones en nuestras decisiones. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, fue un placer haber podido compartir este mensaje de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y que sea una semana de mucha bendición. Un abrazo para todos.